Dios anda buscando a alguien como tú. ¿Por qué Dios usa lo improbable? A veces nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de mirar a ciertas personas y decir, wow, por supuesto que Dios puede usar a esta persona porque esa persona tiene X cosa. En lo natural vemos a alguien que tiene talento, que tiene influencia, tiene gran intelecto, conexiones, aún riquezas. Y con nuestros ojos naturales vemos ciertas cosas en personas y pensamos que eso es lo que hace que esa persona sea un candidato o una candidata para que Dios lo pueda usar para hacer cosas grandes. Y luego nos miramos a nosotros y decimos, Dios tenga misericordia. Si hay algo que esta cucaracha puede ofrecerle a Dios. Dios te bendiga. Soy el pastor Jonathan Agüero de la iglesia JTP en Miami, Florida. Y hoy quiero mostrarte por la Biblia, primero, que Dios te está buscando a ti. Segundo, que Dios te creó para cosas grandes. Y tercero, que ya tienes todo lo que necesitas para que se comience a manifestar tu llamado. A lo largo de toda la Biblia te habrás dado cuenta de que no algunas veces, sino todas las veces, Dios busca y encuentra personas improbables para hacer obras portentosas. A Dios le gusta usar gente sencilla, que al final del día, cuando se cumpla el propósito, Dios sea el que se lleve la gloria y la persona solo pueda decir, fue todo Dios. Si te estás preguntando por qué Dios me llamó a mí, pastor Jonathan Agüero, para pastorear la iglesia JTP Doral, ahora ya lo sabes, sin duda, y yo lo sé muy bien. Si algo bueno ves en mí, es porque viene de parte de Papá Dios, y lo malo que ves en mí, pues ese sí soy yo. Ora por mí, estoy mejorando cada día, camino a la perfección. En la Biblia hay como 80 referencias que tienen que ver con viudas. Las viudas, tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios y por ende en su palabra. Dios las defiende y advierte de no aprovecharse de ellas, de no maltratar a las viudas. La Biblia dice que Dios se vuelve el esposo de las viudas. Y en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Tú ves, en los tiempos de la Biblia, a causa de que su marido partió antes que ella, y en la mayoría de los casos era el que ganaba más dinero, era casi imposible que sobreviva la viuda sin la ayuda y la asistencia de los familiares, de las amistades, de la gente que la rodeaba. Viuda en la Biblia es sinónimo de alguien con pocos recursos, alguien que necesita ayuda en casa. Pero aún así, Dios las hace sobresalir en las Escrituras como algunas de las personas más generosas. Son las improbables que Dios decide usar y nos motiva a nosotros a imitarlas por su alto nivel de generosidad. Y hay varias lecciones que nos enseña en la Biblia, como el sacrificio es ofensivo para muchos de nosotros, pero siempre es algo que ha impresionado a Dios. Dios demanda mucho aún de aquellos que tienen poco, porque Él observa al improbable. Hay personas a veces que dicen, no, que mejor que den los ricos, que lo hagan los que tienen grandes habilidades, que sirvan a Dios los que tienen mucho talento, porque pensamos, ellos pueden hacer más, pueden hacerlo grande, mientras que yo soy muy pequeñito, ¿sí? Pero Dios dice, usaré a la viuda para que haga lo más significativo, porque la mínima cantidad de lo que uno entrega para Dios a veces es el mayor regalo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios le pide a los que tienen muy poco? A veces parecería hasta casi injusto. ¿Por qué Dios no presiona mejor a los que tienen mucho? Y te respondo con esto, porque Dios siempre hizo las cosas más grandes con aquellos que tienen poco. Y yo quiero hoy compartirte 3 historias de 3 diferentes viudas, que esto te va a ayudar a ti. Seas viuda, viudo, o seas joven, seas adulto, esto puede ayudar a cualquier persona. Y te aseguro que vas a tener lecciones que te van a ayudar en tu caminar con el Señor y te va a ayudar a cumplir el propósito por lo cual Dios te escogió. Y quiero comenzar con esta primera viuda, la viuda de Sarepta. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 10. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza?
Y mientras ella iba a buscarle el agua, lo llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar, ojo, una última comida. Después mi hijo y yo moriríamos. Ese era el plan de esta mujer. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Ejecuta tu plan. Pero primero, cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Si vas a ser alguien improbable que Dios puede usar, tú necesitas 3 cosas. Aquí va la primera. Número 1, necesitas encontrar tu regalo, descubrir tu don. Y tienes que buscar, porque la Biblia dice que todo ser viviente, toda persona tiene algo que Dios puso dentro de ti, que Dios planificó desde antes de la creación del mundo para que tú lo uses para su gloria. Dios manda al profeta Elías a esta viuda para que le dé de comer. Ella está desesperada, ¿ok? Vamos a estudiar un poquito esta historia, ¿no? Ella está desesperada, el hambre y la sequía le habían dejado ya al punto de que tiene su última comida, lo último. Y Elías es obediente a Dios y sale a buscarla. Ahora, Elías se pudiera haber preguntado, Señor, de toda la gente que me vas a enviar para que me dé de comer, me envías a una viuda. Y a una viuda que tiene lo último. ¿Por qué no me enviaste a un rico? ¿Por qué no me enviaste, verdad? A veces Dios, en lo que Él hace, no tiene mucho sentido. Y Él le pide agua. Cuando llega, la encuentra buscando leña, le pide agua. Ella va a traerle agua y la interrumpe. Le dice, espera. Y también tráeme un poquito de pan también. Y ella le responde como diciendo, no tengo nada. ¿Cómo se atreve este hombre, este profeta de Dios, venir a mí, una viuda, para pedirme agua y encima la última cena que tenía para mi hijo y yo? A veces lo que Dios hace no tiene sentido. Pudiera hasta lucir injusto. Que el profeta viniera a tu casa, a tocar tu casa, es como que el rey, es más que el rey viniendo a tu casa, porque en los tiempos bíblicos Dios le hablaba al profeta, el profeta le hablaba al rey y el rey le hablaba al pueblo lo que Dios decía. Entonces, el que el profeta de Dios tocara tu puerta es como, ¡ay, llegó la esperanza! Ahora sí viene la abundancia de Dios. Pero el profeta viene y le pide. No tiene mucho sentido. Quizás algunos pensarían, si este fuera profeta de Dios, nunca me pediría. Este es un falso, diríamos algunos, ¿verdad? Y le dice, mira, no tengo pan, solo un poquito de harina y de aceite para hacer una última comida. Podemos a veces estar tan cegados por lo que nos falta que dejamos de ver, ojo, lo que tenemos. Y Dios es el dueño de todo el oro y de toda la plata del universo. Lo dice la Biblia, lo sabemos. Dios es el dueño de todo. Pero ojo esto, Él no lleva oro en su bolsillo. Cuando Jesús tuvo que pagar los impuestos, como tú y yo lo pagamos, y no lo sacó de su bolsillo, sino que mandó a Pedro a pescar. Le dijo, Pedro, tú sabes pescar, ¿verdad? Usa lo que tú tienes y lo que tú sabes. Ve a pescar y el primer pez que tú sacas, ábrele la pancita y ahí va a tener un estatero de oro. Con eso vas a poder pagar mi impuesto y tu impuesto. Cuando Jesús quiso alimentar a los 5,000, no tenía oro y plata en su bolsillo para comprar todo lo que hacía falta. ¿A quién usó? Usó a un niño, una persona que tenía un almuerzo. Parecía poco, 5 panes, 2 peces para una multitud de 15,000 personas. Pero la economía de Dios y cómo Él llega a gente es muy diferente a nosotros. Mira esto, Dios no lleva oro y plata en su bolsillo. Él lleva a gente en su bolsillo. Él toma personas que le dicen, Señor, heme aquí, úsame. Soy tu vaso, Señor. Si en algo te puedo servir, cuenta conmigo.
Y cuando tú le dices eso a Dios en serio, Él te va a gastar, Él te va a usar, porque tú eres, la gente es la gente dispuesta, es la economía de Dios. Tú eres el tesoro de Dios. Él te usa a ti para alcanzar a otros. Dios lleva a personas dispuestas en sus bolsillos. ¿Te acuerdas de la historia de Esteban, este primer mártir del evangelio de la iglesia primitiva? Esteban estaba siendo usado por Dios de una manera impresionante. La Biblia dice que estaba obrando milagros, estaba predicando, multitudes se estaban convirtiendo y los principales sacerdotes se le acercaron a él y le dijeron, lo amenazaron de muerte y le dijeron, si vuelves a predicar, te vamos a matar. Y el fuego de Dios dentro de la vida de Esteban era tan fuerte que no le importaban las amenazas y seguía predicando a Cristo hasta que lo agarraron y determinaron apedrearlo, matarlo a apedreadas. Y mientras cascotes están pegando su cabeza y haciendo contacto con su cuerpo, dice la Biblia que él vio los cielos abrirse y vio la gloria de Dios y Jesús sentado a su diestra y dijo, Señor, no le tomes en cuenta el pecado. Ellos no saben lo que están haciendo, no están viendo lo que yo estoy viendo, así que no le cuentes esto. La Biblia dice en Hechos 7:58, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven, ojo, llamado Saulo. Quiere decir que mientras él estaba muriendo y recibiendo cascotazos en la cabeza, siendo usado por el Señor, había un joven llamado Saulo que estaba cuidando los abrigos de los que lo estaban apedreando. Esteban estaba dispuesto a que Dios lo usara para rescatar el día de mañana, entre otros, a un joven que se llamaba Saulo, sin importar el costo. Lo increíble de todo esto es que Esteban vivió solamente hasta Hechos capítulo número 7. Esteban no vivió para ver todo lo que Dios hizo con el apóstol Pablo, que escribió la tercera parte de todo el Nuevo Testamento, pero su entrega, el ofrecer a Dios lo que él tenía, su sacrificio fue usado por Dios para salvar a muchos, incluyendo Saulo, que llevó mucho fruto para el reino de los cielos. Déjame enseñarte otro pasaje y otra viuda. Esta se encuentra en 2 de Reyes capítulo 4, versículo 1 al 7. Dice, cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo quien te servía ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Muy importante, tiene que ver con intimidad, buscar a Dios, cerrada la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le contestó. Al instante, cuando ya no había más jarras, el aceite de oliva dejó de fluir. Y cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Mira esto es lo segundo que quiero hablar. Segundo punto. Encuentra tu razón. Encuentra tu propósito. Encuentra tu llamado. Es difícil dar sin saber el por qué. Tú tienes que saber por qué estoy dando. Descubrir el por qué. ¿Por qué es que sirvo a Dios? ¿Por qué doy mi tiempo? ¿Por qué doy dinero para la obra del Señor? ¿Por qué es importante que yo sostenga financieramente la obra del Señor? Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corintios, en su segunda carta, les dice esto, en 2 Corintios 8, 1 y 2. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Presta atención a esto. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad.
Nota esto, esta iglesia de Macedonia, y cuando dice iglesia se refiere obviamente a la gente que componía esta iglesia, los que se congregaban en la iglesia de Macedonia. Dice que a pesar de su, número 1, extrema pobreza, y número 2, que estaban pasando por pruebas muy difíciles. Y esto no es prueba de que no tengo con qué pagar el alquiler del mes que viene. No, son pruebas de que si salgo de mi casa, si salgo de la puerta de mi casa, me pudieran matar por ser cristiano. ¿Ok? Pruebas que te cuestan la vida, o sea, cosas muy difíciles. Pruebas muy difíciles, extrema pobreza, pero aún así, porque ellos honraban a Dios, dice la Biblia que Dios derramó gracia sobre esta persona, y esa gracia se traduce en 2 cosas. Número 1, dice la Biblia, desbordante alegría. Como una persona que está amenazada de muerte y que tiene extrema pobreza, ¿cómo puede desbordar de alegría? Desbordar quiere decir que tienes tanta alegría que se te sale por los poros. No como aquellas personas que dicen, yo estoy alegre, pero su cara no, parece que no se enteró, ¿no? Tiene como cara de limón chupado, pero por dentro, no sé, debe ser que el gozo está por dentro. Pero no, esta gente estaba desbordada, se les salía por los poros, tenían sonrisa de oreja a oreja. O sea, a pesar de que estaban pasando pruebas difíciles, extrema pobreza, desbordaban de alegría. Y número 2, abundaban en rica generosidad. ¿Cómo Dios puede hacer que una persona sea rico y generoso cuando están en extrema pobreza? Eso es lo que hace la gracia de Dios. Dieron a la obra a pesar de estar en extrema pobreza y pasando por difíciles pruebas. Una cosa es dar de la abundancia, pero es otra cosa dar de su pobreza. Y Pablo enseña aquí que la gracia de Dios puede venir sobre tu vida para ayudarte a dar. Y no estoy hablando solo de dinero, a dar tiempo, a dar recursos, a dar servicio, ¿sí? Tu habilidad, a entregarla por el bien del reino del Señor, aun cuando estás pasando por tiempos muy difíciles de prueba y cuando estás pasando por necesidad extrema. ¿Alguna vez te dijiste, yo no puedo, pero sabes qué? Voy a confiar que la gracia de Dios me ayudará a hacer lo que siento que Dios me está llamando a hacer? Muchas veces yo he tenido que tomar un paso de fe y decirle, Señor, no sé por qué me estás llamando, yo no me siento capacitado, pero como eres tú el que me estás llamando, voy a confiar que tu gracia va a estar conmigo y voy a lograr este objetivo que tú me estás llamando a hacer. No sé cómo de repente, no sé cómo hablarle a alguien acerca de Jesús, pero voy a acercarme y voy a abrir mi boca creyendo que va a haber gracia de Dios sobre mi vida, que va a poner palabras en mi boca y que su unción va a estar sobre mí para que esa persona pueda abrir su corazón a Jesús, pueda ser sanado si está enfermo cuando oro por él, puede ser libertado cuando oro por él y declaro la libertad de Dios, libre de vicio, ¿verdad? Hay una gracia de Dios que viene sobre nuestras vidas. La gracia de Dios viene sobre ti en momentos que parecen imposibles, ¿sí? Imposibles en el matrimonio, imposibles cuando estás lidiando, batallando contra una enfermedad, y te enseña a confiar en Dios y dar generosamente durante el proceso. En esta historia de esta viuda, muere el esposo y deja una deuda grande. La mujer se ve en una situación de que la única manera, de acuerdo a la ley, para pagar esa deuda es vender a sus hijos, entregar a sus hijos como esclavos para que ellos trabajen y su trabajo pague la deuda que dejó su marido. No fue un hombre malo. La Biblia dice que era de la escuela de los profetas. La Biblia dice que era temeroso de Dios, solo que el sistema lo atrapó y no fue sabio y los acreedores llegaron. Ahora, no es la culpa de la mujer. Y el profeta le hace 2 preguntas. Ojo con esto. Le pregunta, número 1, y esta pregunta nos encanta a nosotros: dime qué quieres que haga. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que hoy, cuando te toca ir a dormir y estés por cerrar los ojos y que aparezca un ángel y te haga esas preguntas, ¿verdad? Te pregunte, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Pero aquí viene la segunda pregunta, y aquí es donde a veces nos metemos en problemas. Ojo, ¿qué tienes en tu casa? Y la viuda le dice, no tengo nada. Su actitud es, no tengo nada. Y ojo, si tu actitud
es no tengo nada, nunca vas a recibir un milagro. Ojo con esto. Nunca digas no tengo nada. Esta viuda, su primera palabra fue eso, no tengo nada en casa. Pero luego dice, bueno, la realidad es que tengo, pero bien poquito. Tengo un poquito de aceite en un jarrito. El profeta comienza a enseñarle cómo a salir de la situación en que ella se encuentra. Tú tienes que encontrar lo que tienes, aunque sea poco. Ojo, hoy Dios te está preguntando a ti, querido amigo, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Puede ser que tengas una Biblia. Puede ser que no tengas mucho, pero tienes alguna habilidad. Algo tienes en casa. Y ojo, no tiene que ser mucho. Esta mujer tenía solamente un jarrito porque estaba pasando situación muy difícil. Y la Biblia dice que ella cierra la puerta y es sinónimo de buscar a Dios, buscar la razón, ¿no? Jesús ve todo lo que hacemos, querido amigo, querida amiga. Él sabe todo lo que hacemos y también lo que dejamos de hacer y podemos hacer. Y quiero compartirte la última historia de estas tres viudas. Lucas 21, del 1 al 4 dice, y Jesús estaba en el templo observando a los ricos que depositaban ofrendas grandes en la caja de las ofrendas. Pero luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo a la verdad, dijo Jesús, que esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Y esto es lo último y tercero que te quiero ministrar y te quiero compartir hoy. Dios toma nota de todo lo que damos. Dios toma nota, registra todo lo que damos. No solo de aquellos que dan en abundancia, de aquellos que tienen mucho para dar, aún más Dios está dispuesto a notar lo que gente da en medio de su necesidad. No quiere decir que si tienes mucho y si Dios te ha bendecido, estás descalificado. Que estás descalificado si eres una persona pudiente. No tiene que ver. Eso es lo que no está. La Biblia no dice eso. Lo que sí dice es que tú puedes tomar todo lo que dieron las demás personas que tenían mucho y cuando lo comparas con las 2 moneditas que dio la viuda, que entregó todo, ella dio más que todos estos juntos. Porque Dios no necesita todo. Escúchame muy bien. Dios necesita un poco, nada más. A veces pensamos, ¿qué diferencia pudiera ser si yo me involucro en mi iglesia local y sirvo una vez a la semana o ayudo en los parqueos o ayudo a darle la bienvenida a las... ¿Qué diferencia puede hacer? Jesús te diría una gran diferencia. O pensamos, ¿qué diferencia pudiera ser si yo le hablara a una persona acerca de Jesús? ¿Sí? Mejor que le habla a otro que puede hablar mejor que yo. No, espera, Jesús te diría, haría una gran diferencia. ¿Por qué? Porque aunque es poco, aunque quizás hay muchos que hablen mejor que tú, ojo, Moisés, ¿verdad? Hay una gracia que viene sobre la vida de aquellos que ponen lo poco en las manos de Jesús, como el niño que trajo los 5 panes y 2 peces y dijo, quizás pensó, ¿qué puede hacer esto para alimentar una multitud? Pero ¿sabes qué? Lo puso, lo entregó, era poco, pero nunca minimices lo poco que tú tienes, porque en las manos de Jesús Dios multiplica, Dios da gracia. Dios puede hacer mucho con poco. Dios puede hacer todo con nada. ¿Qué diferencia puedo hacer si me determino a comenzar a diezmar a Dios? Si es poco, no gano mucho. Jesús te diría una gran diferencia. En este año, Dios nos dio el privilegio de poder cumplir 40 años como ministerio, el Ministerio Internacional Jesucristo el Todopoderoso. ¿Y sabe cómo llegamos a 40 años? Llegamos a 40 años Dios escogiendo a gente y personas improbables, como el apóstol Oscar Agüero, que es el fundador del ministerio, como la apóstol Estela Agüero, que es cofundadora, son mis padres, mi mamá y mi papá, como un servidor, pastor Jonathan Agüero, que jamás quería ser pastor. Yo quería ser jugador de béisbol, después quería ser biólogo marino,
me gradué de contador, tengo un título universitario de contabilidad. Le huía al llamado de Dios. Fui un Jonás por mucho tiempo. Gente improbable. Y prácticamente lo hice porque no pensaba que Dios jamás me pudiera usar, mucho menos para ser pastor. Pero aquí estamos. Gente linda en nuestra congregación. Y mira, te puedo enumerar cientos de personas improbables. Gente que era mala. Gente que eran ateas, ni creían a Dios, blasfemaban. Y hasta que Dios se les reveló. Y hoy en día sirven a Dios, llevan fruto para el reino. Gente que hacía droga. Gente que fueron maltratada. Gente improbable, pero que dijeron: Señor, si tengo poquito, si algo tú puedes hacer con este poquito, aquí estoy, te lo rindo. Y porque ellos estuvieron dispuestos a hacer eso, y porque tú estás dispuesto hoy a decirle: Señor, lo poquito que tengo te lo doy, Dios va a tomar ese poquito y mira lo que va a suceder. La gracia de Dios, como hizo sobre la iglesia de Macedonia, te va a cubrir a ti y se va a producir algo tan sobrenatural. Porque vuelvo y te repito para terminar, Dios no lleva oro y plata en su bolsillo. Dios lleva a gente en su bolsillo. Imagínate esto: mucha necesidad. La Biblia dice que la mies es mucha. Quiere decir que hay mucha gente que está buscando de Dios. Hay mucha gente que se está haciendo leer las líneas de las manos. Hay mucha gente que va al ocultismo, va a los brujeros, va a los brujos, ¿sí? Que le lean las cartas porque tienen necesidad, quieren saber de Dios. Hay tanta necesidad, pero ¿sabes lo que dice la Biblia también? Que hay pocos dispuestos a ir. Hay pocos dispuestos a decir: Señor, aunque sea poquito, si hay algo que puedo hacer, Señor, aquí estoy. Pero cuando Dios encuentra a alguien, cuando Dios encuentra como ese niño que trajo los 5 panes y 2 peces, cuando Dios encuentra a una persona y decir: Señor, aunque no hablo tan bien, aunque quizás no tenga el don que tiene el hermanito fulano, Señor, lo que yo tengo sí lo pongo en tus pies. Dios te conecta a ti, te da gracia sobrenatural a ti y te conecta con los que tienen necesidad. ¿Y sabes qué sucede? Llega el reino de los cielos, llega esperanza, llega fortaleza, llega salvación, llega perdón de pecado a esas vidas. Hoy quiero terminar motivándote a que tú puedas decirle al Señor: Señor, aunque sea poco, a ver, ¿qué tengo en casa? ¿Qué tengo en mi vida? ¿Qué Dios me ha dado? ¿Qué puedo hacer? Eso, Señor, te lo voy a ofrecer a ti. Y mira, espérate un tiempo y vas a ver cómo Dios toma eso poco, lo multiplica y hace cosas grandes para su gloria. Y al final del tiempo tú vas a decir: wow, todo esto lo hizo Dios. Yo solo ofrecí un poquito, pero Dios se lleva la gloria porque Él hizo el milagro. Mira todo este fruto que por la gracia de Dios me ha ayudado a llevar para su reino. Ese es tu llamado, querido amigo. Hay cosas grandes que Dios quiere hacer a través de ti. Dios anda buscando personas como tú. Dios te anda buscando a ti.